proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la deidad o Trinidad. No se le puede definir separado del Padre y del Hijo. Funcionan por separado, pero nunca del todo. El Espíritu Santo se define como el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y el Espíritu de su Padre. Mateo capítulo 10, versículo 20. La Biblia también dice que Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Cada miembro de la Trinidad tiene su trabajo y asignación específicas en el plan de redención, pero nunca funcionan ni se presentan completamente separados unos de otros. Son tres en uno. Un hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuerpo, alma y espíritu. Son tres aspectos de la misma persona, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la deidad. El Espíritu Santo es una persona, no solo una fuerza o una idea. La deidad o Trinidad no tiene personalidades separadas. Las tres tienen la misma personalidad. El Espíritu es tan persona como el Padre y el Hijo. Él habla. Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 20, 29. Capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22. Es emocional. Se le puede entristecer. Efesios capítulo 4, versículo 30. Él trabaja. Génesis capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 26. Hechos capítulo 5, versículo 32. Juan capítulo 16, versículo 7 al 13. Cuando Jesús envió al Espíritu Santo, no era la primera vez que aparecería en el escenario. El Padre lo prometió. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Hechos capítulo 1, 1 al 8 y capítulo 2, versículo 33. Y había estado trabajando desde el principio, a lo largo de la historia. Mientras Dios estaba obrando, el Espíritu Santo estuvo presente y activo, pero nunca ocupó la vanguardia de la obra de Dios hasta que el Señor Jesús lo envió a dirigir su obra en la tierra. Antes de eso, estuvo activo en la creación, tanto en la creación del universo, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, como en la creación de la humanidad, Génesis capítulo 2, versículo 7. Él siempre fue el que dio las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 y Hechos capítulo 1, versículo 16. Él siempre estuvo presente cuando se estableció la fe. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 8, Primera de Samuel capítulo 10, versículos 6 y 7, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 13, Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8. Él siempre fue quien capacitó a los siervos de Dios para hacer su obra. Primera de Samuel capítulo 10, versículos 6 al 10, Jueces capítulo 14, versículo 6. Él siempre ha revelado el futuro al pueblo de Dios, y la victoria o la derrota en las batallas de Israel. Cada vez que Dios predijo su resultado, predijo las consecuencias del pecado, las promesas de esperanza y reveló los planes de los enemigos. Siempre ha estado activo, pero solo durante el tiempo de los gentiles ha tomado la delantera en la obra de Dios en la tierra. ¿Cómo se describe el Espíritu Santo en las Escrituras? Espíritu Santo, 86 veces en el Nuevo Testamento. Espíritu Santo, 7 veces en el Antiguo Testamento. Espíritu de verdad, Juan, capítulo 15, versículo 26, 1 de Juan 4, 6. Espíritu de Dios, Génesis, capítulo 41, versículo 38. Espíritu del Dios viviente, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Espíritu de su Padre, Mateo, capítulo 10, versículo 20. Espíritu del Señor, Jueces, capítulo 6, versículo 34. Y Lucas, capítulo 4, versículo 18. Espíritu de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Espíritu de su Hijo, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Espíritu de su boca, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Espíritu de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2. Espíritu de gracia,
Hebreos capítulo 10, versículo 29, espíritu de gloria, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14, espíritu de profecía, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Cuál es el propósito y obra del Espíritu Santo? Bueno, traer la deidad al creyente. Dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Siempre ha sido la voluntad de Dios morar dentro del creyente, y lo hace a través del Espíritu Santo. No es solo el Espíritu Santo morando en el creyente, es la deidad. Pero a través del ministerio del Espíritu Santo, antes de que Dios llevara a la gente al reino, Él trajo al rey al pueblo. Jesús le dejó en claro a Nicodemo que un hombre nunca vería ni entendería en el reino si no fuese nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. A menudo la gente quiere que Dios gobierne sus hogares, iglesias, circunstancias, negocios, enemigos y problemas, pero Jesús no es rey sobre las cosas, Él es el rey de las personas. Uno debe permitir que Él gobierne dentro del pueblo antes de que gobierne la nación. Antes de que Él lleve a alguien al reino, Él traerá el reino a Él. Ese es el corazón de Dios. Quiere estar dentro del creyente y participar en todo lo que el creyente participa y proporcionar todo lo que esa persona necesita para vivir una vida victoriosa. Producir vida. Los saduceos le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección de los muertos y Él les explicó diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermana. Lucas capítulo 20, versículo 38. La ley no produjo vida. Jesús también dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Juan capítulo 5, versículo 25. El reino no es una reunión de personas religiosas con salvación obtenida a través de la práctica, sino una reunión de nuevas criaturas, personas que han escuchado la voz de Dios y han respondido con fe para nacer de nuevo. Antes de que se pudiera establecer el reino, tenía que producirse vida dentro de los pecadores, que finalmente fueron condenados a muerte. Jesús vino a preparar el camino para la vida, pero es el Espíritu el que produce esa vida en el creyente. Sin el Espíritu, la salvación estaría incompleta. Dice la Biblia, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Transformar al creyente. En el versículo 18 de 2 de Corintios 3 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gente no solo necesita vida y libertad, necesitan transformación. Solo Dios sabe gobernar y reinar para que cualquier persona llegue a ese punto. Debe ser transformada a la imagen del Señor. El hecho de que alguien sea salvo no significa que esté listo para el reino del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que Dios a través de su poder divino le ha dado a la humanidad todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Todo lo que una persona necesita para vivir una vida piadosa está disponible para el creyente
y a través de estas promesas se convierte en participante de su naturaleza divina. No es que una persona se convierta en Dios, sino que Dios comparte sus características y habilidades con las personas para que puedan gobernar y reinar con Él en el reino. Asegurar al creyente en Jesucristo. El capítulo 1 de Efesios explica cómo una persona es sellada y guardada por el Espíritu Santo después de recibir la verdad del Evangelio. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14. El Espíritu reclama al creyente, lo sella y se coloca dentro de él como garantía de la herencia. El Espíritu Santo es la seguridad del creyente de que será guardado y preparado para el reino. Para traer convicción. Cuando los discípulos predicaron con el poder del Espíritu Santo, fue inmediatamente evidente de la convicción en la congregación, porque estaban compungidos en sus corazones. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Zacarías capítulo 12, versículo 10. En Juan capítulo 16, versículo 7 al 13, Jesús explicó que el Espíritu vendría para traer convicción de pecado, justicia y juicio. La mayoría de la gente admitiría que son pecadores y que pecan, pero generalmente niegan que su pecado los condena ante los ojos de Dios. A eso lo llamarían extremismo. Redarguir o convencer es mostrar las consecuencias del pecado. El Espíritu no solo muestra a la gente su pecado, les muestra sus consecuencias. Cuando Jesús envió a los discípulos a proclamar la verdad, les dijo: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 20. Dios utiliza a la gente para hablar, pero no es el poder del discípulo lo que trae convicción. Las palabras del Espíritu son poderosas y enviadas con poder para traer convicción al corazón. Después del bautismo del Espíritu, Pedro y los discípulos predicaron y el Espíritu trajo gran convicción. Jesús y los discípulos se acercaron a los judíos durante 3 años y medio sin casi ninguna respuesta. Hubo mucha controversia, pero casi ninguna convicción y conversión. Pero cuando vino el Espíritu, 3,000 personas fueron convencidas y respondieron de inmediato a la predicación. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. No era que Jesús fuera débil o no estuviera lleno del Espíritu, pero el Espíritu no tomó la delantera en su ministerio. Jesús fue guiado por el Espíritu y siempre ha operado por él. Pero el Espíritu no se manifestó como lo hizo en la vida de los predicadores después de que Jesús regresó al cielo. Pablo describió su predicación en 1 Corintios capítulo 1 y 2, 2 a 5. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estaba completamente enfocado en predicar a Cristo sin distracciones. Dice versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo demostró el Espíritu y su poder en su predicación. Dijo en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nada hace que el poder de Dios sea tan evidente, especialmente el poder que cambia a las personas, como la predicación de la palabra de Dios por un predicador que está lleno del Espíritu. Pablo les dijo a los corintios que su predicación era una demostración del poder del Espíritu
para que su fe no se basara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Al considerar la deidad, hay algunas características principales que se destacan en cada una de ellas. Cuando uno piensa en el Padre, lo que viene a la mente es que Él es el Dios creador, el proveedor, el todopoderoso. El Hijo es el Salvador, el Señor y el Rey. Hay muchos aspectos que uno puede usar para discernir el Espíritu, pero siempre se usan tres en las Escrituras: verdad, poder y amor. Primera de Juan 4 advierte al creyente que discierna los espíritus para ver si son de Dios, y explica cómo el Espíritu de Dios se identifica con la verdad, el poder y el amor. Su poder. El poder del Espíritu se describe a lo largo de las Escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Él crea el universo con el aliento de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu se movió sobre la tierra haciendo muchas cosas milagrosas. Se encontró con personas y las capacitó para hacer cosas que estaban mucho más allá de la capacidad humana. Pero nunca su poder estuvo presente y obrando de manera tan clara como en el ministerio del Señor Jesús y en la obra del Señor después del bautismo espiritual en Hechos capítulo 2. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que serían bautizados por el Espíritu después de su regreso al Padre, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. En Lucas capítulo 24, versículo 49, él dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Recibirían poder cuando recibieran el Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 3 al 5, Pablo describe cómo Jesús vivió por el poder del Espíritu y desafía a los creyentes a examinarse a sí mismos para ver si realmente son salvos. La evidencia es simplemente el poder del Espíritu Santo. Los ejemplos que Jesús dio de la morada del Espíritu siempre estuvieron relacionados con el poder. Usó el ejemplo de un hombre fuerte, Lucas capítulo 11, versículos 19 al 26, Marcos capítulo 3, versículo 23 al 30. A cualquier espíritu que no fuera de Dios los llamó espíritus inmundos. Los espíritus nunca fueron expulsados de las personas bajo el antiguo pacto, pero como Jesús vino a preparar el camino e implementar el ministerio del Espíritu, demostró su poder echando fuera los espíritus inmundos. El Espíritu de Dios es santo. Se le llama Espíritu Santo. Antes de que el Espíritu se moviera dentro del creyente, tenía que ser lavado por la sangre de Cristo, limpiado, porque Dios es santo. Jesús siempre recibió el poder del Espíritu para hacer la obra de Dios desde el comienzo de su ministerio. Después de su bautismo, fue conducido al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de la tentación dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Ser un cristiano bueno y dedicado no es más difícil que ser poco entusiasta. De hecho, es más fácil porque los cristianos dedicados tienen el poder de Dios. El cristiano mediocre lucha por todos lados, por dentro, la carne, el pecado, el mundo, y alrededor, el mal y Satanás. Él también lucha hacia arriba con Dios y no puede ganar ninguna batalla hasta que se rinda a Él. Acaz tipifica esta lucha. Segunda de Reyes capítulo 16, Segunda de Corintios capítulo 28. Aquellos que buscan la victoria contra Dios perderán en todos los frentes. Su verdad. Dice la Biblia: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu los guiaría a toda la verdad. Juan, capítulo 16, versículo 13. Una persona puede estudiar las Escrituras toda su vida y no tener la verdad, porque los hombres no la descubren. Le es revelada por el Espíritu Santo. Muchos cultos y herejes tienen la palabra de Dios en sus manos e incluso la proclaman lo mejor que pueden, pero no tienen la verdad. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le explicó que la carne y la sangre no se lo habían revelado a él, sino el Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. El hecho de que alguien conozca un versículo o algunas escrituras no significa que sepa o tenga la verdad. Como el Padre y el Espíritu ayuda a las personas a comprender la verdad acerca de Dios y su obra. Muchas veces cuando Jesús hizo algo, las escrituras del Antiguo Testamento vinieron a la mente de los discípulos. Conocían los pasajes, pero no conocían sus verdades. Su amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el distribuidor del amor de Dios, que se expresó verdaderamente cuando Dios dio a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. Donde quiera que esté el Espíritu, habrá poder, verdad y amor. A lo largo de la historia del universo, Dios ha trabajado en la tierra en y a través de las personas en diferentes momentos y de formas diferentes, y a través de diferentes formas de la Trinidad. Todo esto es para manifestar la fe plenamente y comprender a Dios más completamente, especialmente su obra y plan de redención. Hay personas que quieren a Dios el Padre, pero rechazan al Dios el Hijo. Dios dejó en claro que no se podía tener el uno sin el otro. Y luego vino el Espíritu Santo, y hay personas que quieren a Jesucristo, pero rechazan al Espíritu Santo. A menudo, no de palabra, sino de hecho. Jesús dijo esto sobre el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 8 al 10. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. El Espíritu Santo es su última oportunidad de recibir a Dios. No que pueda recibir el Espíritu separado de la deidad, sino que a través del Espíritu Santo, el mundo entero tiene la oportunidad de responder al Evangelio de la salvación, de recibir lo que Dios ha preparado para ellos. Espero y confío en que usted responda correctamente al llamado y manifestación del Espíritu en su vida. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas
o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.